Cada año se producen millones y millones de golpes y accidentes de todo tipo en las carreteras del mundo, desde ese pequeño roce con la columna del garaje que intentas ocultar a tus padres sin mucho éxito, al amigo del BMW empotrándose contra algo por tercera vez este mes, o a tu primo del pueblo enseñándote ese Audi de 500.000 kilómetros que ha heredado de su abuelo. Aunque en ocasiones estos sucesos puedan parecernos hasta cómicos, me gustaría recordar antes que nada que los accidentes en las carreteras se cobran más de 1 millón de vidas al año en todo el mundo, así que conducid con responsabilidad. Y muy importante, en este vídeo no se va a mostrar material ni vamos a tratar ningún caso en el que haya habido lesiones o pérdida de vidas humanas, sino que nos centraremos solamente en daños materiales. Daños que en la mayoría de ocasiones solo ascienden a unos cuantos cientos de euros por tener que pintar algún panel de la carrocería, a unos pocos miles si el golpe es más serio e incluso en el peor de los casos, a algunas decenas de miles si el coche está para desguazar. Pero ¿hasta dónde puede ascender la factura? ¿Qué pasa si en vez de liarla con el monovolumen de buscar a los críos al colegio, lo que haces es empotrar un Pagani Zonda del que solo existen 25 unidades? O ir a darte un baño a un lago con un Bugatti Veyron. En el vídeo de hoy vamos a ver unos cuantos de los accidentes más costosos de la historia, y preparaos porque las cifras dan mareos. Vamos allá. Mercedes 300 SL Gullwing. El 300 SL es sin duda uno de los coches clásicos más deseados de la historia, superando ampliamente el millón e incluso los 2 millones en subastas. Y aunque la interesante historia de este increíble deportivo de los 50 da para un vídeo aparte, hoy vamos a centrarnos en esta unidad en concreto. Su dueño, un millonario del sur de Alemania, lo llevó a un taller especializado en clásicos de Mercedes para realizar algunas reparaciones y un mantenimiento rutinario, nada fuera de lo normal. Lo gracioso viene cuando después de trabajar en el coche, un mecánico de 26 años y un aprendiz de 19 fueron juntos a darle una vuelta al SL para comprobar que todo estuviera bien. Y la verdad es que no hay mucha información sobre lo que ocurrió exactamente, pero digamos que el coche quedó tal que así. ¿Sabéis en cuánto se estimaron los daños? En alrededor de 650.000 euros. Imaginaos la reacción del seguro del taller al ver que reparar el Gullwing costaba lo mismo que 3 Lamborghini Huracán recién salidos del concesionario. Terrible. SSC Tuatara. Supongo que muchos recordaréis el Tuatara por la enorme polémica que creó en 2020 cuando supuestamente batió el récord de velocidad alcanzando los 508 km por hora. Y digo supuestamente porque pronto la gente empezó a detectar demasiadas cosas que no encajaban y hacían sospechar que era falso. Tras las disculpas del máximo responsable de la marca, Gerard Shelby, por toda la confusión creada, el Tuatara volvió a intentarlo unos meses más tarde logrando una velocidad máxima de 455 km por hora. Como todavía estaban bastante lejos de lo que se creían capaces, decidieron hacer otro intento en una recta más larga. ¿Y sabéis qué pasó? Supongo que pensaréis, ya que estamos hablando de accidentes, que el Tuatara se salió de la pista en su intento por lograr el nuevo récord, pero no. Eso hubiera sido demasiado predecible. Lo que pasó en realidad es más interesante, y es que el coche ni siquiera llegó a la pista. El camión en el que viajaba de camino a Florida se encontró en una zona de grandes vientos cuando pasaba cerca de Salt Lake City. Ya se había dado el aviso de que era inseguro circular con grandes camiones ese día por esa zona, pero los de SSC no pensaron que el viento fuera a ser suficiente para hacer volcar el camión, dejando al Tuatara en este estado. Según dijeron en un comentario oficial, los daños fueron solamente superficiales, y por supuesto no os puedo dar una cifra real, pero recordemos que estamos hablando de un coche de 2 millones de dólares, por lo que la reparación no tuvo que ser precisamente barata. Y pensad también en todas las pérdidas derivadas de tener que retrasar tanto el intento del récord de velocidad, el cual era la principal estrategia de marketing de la marca. Además, esa era la única unidad del Tuatara que existía en ese momento, por lo que para volver a intentar callar las bocas de los que decían que era incapaz de superar su gran objetivo, las 300 millas por hora, primero tuvieron que reparar todos esos daños. Cuando estuvo listo y pudieron probar de nuevo, el Tuatara no pudo llegar a más de 295 millas por hora, o 475 km por hora, alimentando de nuevo las teorías de que el primer intento estuvo totalmente amañado. Pero supongo que nunca lo sabremos. Lo que sí que sabemos es que nunca hay que conducir un tráiler por una zona de altísimos vientos, especialmente si llevas un coche de 2 millones dentro. Y por cierto, si os interesa todo este tema de los récords de velocidad máxima, os dejo por aquí un par de vídeos que hice sobre todos los coches que alguna vez fueron los más rápidos del mundo, repasando la progresión de este fascinante récord a lo largo de la historia. Bugatti Veyron. Agarraos a algo porque esta historia viene fuerte. Os voy a dejar este vídeo para que lo analicéis bien y luego me decís qué creéis que ha ocurrido. Aquí tenéis un Bugatti Veyron de más de $1 millón recién estrenado, dando un paseíto tranquilo al lado de un lago. Pues mirad esto. ¿Por qué?
Bueno, pues según el conductor, porque un pelícano se le cruzó por delante. Él se asustó mucho y acabó cayendo al agua. Lo que él no sabía era de la existencia de este vídeo que acabamos de ver, y como es obvio que no hay ni un pelícano, ni un gorrión, ni absolutamente nada, el hombre cambió la versión diciendo que lo que le había pasado era que iba hablando por el móvil, se le había caído entre los pedales y al intentar rescatarlo había perdido el control. Pero esto también fue desmentido posteriormente. Os cuento lo que ocurrió en realidad. El dueño del Veyron era Andy House, el propietario de un desguace de superdeportivos, así que el tío ya tenía experiencia. La cuestión es que Andy, al comprarse el Veyron por algo más de $1 millón, contrató un seguro muy bueno, asegurando el Bugatti por un valor de 2,2 millones. Su plan era acabar con el coche y cobrar el seguro, ganando esa diferencia de alrededor de $1 millón. Al principio Andy intentó convencer a un conocido de que le robase el coche y le prendiese fuego, pero este se negó, y entonces Andy pasó al clásico plan de fingir un accidente del que no tuviera culpa. En este caso el culpable sería un pelícano imaginario, y para no acabar hecho papilla y a la vez asegurarse de la destrucción total del Veyron, decidió que en vez de empotrarse contra un muro, era más inteligente tirarlo a un lago y dejar el motor encendido al salir del coche para asegurarse de que el agua entrara bien en el motor, dejándolo siniestro total. Como era de esperar, la investigación por parte de la compañía de seguros, principalmente gracias a este vídeo que grabó alguien que pasaba por ahí, descubrió el plan malvado de Andy y lo llevó a juicio donde fue condenado a 1 año en prisión y 3 bajo vigilancia, además de por supuesto devolver todo el importe a la aseguradora. Tras salir de la cárcel, Andy consiguió vender el Veyron por unos $400.000 a un hombre que ya lleva unos cuantos años en proceso de resucitarlo. En YouTube podéis encontrar muchos vídeos hablando de esta unidad y las labores que se están llevando a cabo para devolverla a la vida, pero probablemente también haga un vídeo en el futuro explicando detalladamente la historia y por qué el proceso es tan complicado. Pagani Zonda F Clubsport Roadster. Este caballero de aquí es Stephen Korbach, un banquero alemán multimillonario que en 2011 tuvo un pequeño percance con uno de sus coches. Korbach, que en este momento tenía 28 años, iba en su Pagani Zonda F, uno de los 25 que existen en el mundo, con cada unidad valorada en más de $2 millones, y llevaba a una acompañante de 21 años. Hubiera estado gracioso que el desastre fuera causado por hacerse el chulo e intentar impresionarla, pero el propio Korbach declaró que él iba a la velocidad legal, acelerando desde una zona de 60 hasta alcanzar unos 100 km/h, cuando de repente pisó un gran charco de agua y perdió el control, estrellándose contra las barreras y dejando el coche así. Y a ver, yo no soy nadie para juzgar, pero por el estado de desintegración de este Pagani, permitidme ser un poco escéptico sobre eso de que iba a velocidad legal. Pero ponedme vosotros en los comentarios qué os parece. ¿A qué velocidad creéis que iba para dejar el coche así? De todas formas, los dos salieron ilesos del accidente, pero el coche no pudo salvarse, así que se convirtió en ese momento en el accidente más caro del mundo, con pérdidas de más de $2 millones. Aún así, el récord no le duró demasiado, porque unos meses más tarde fue ampliamente superado por la auténtica burrada que sucedió en el siguiente caso que vamos a ver. Ah, y no os preocupéis por nuestro joven multimillonario alemán. En ese momento justamente estaba yendo a la presentación del Pagani Huayra, el cual ya tenía reservado, así que pronto recibió precisamente el sucesor del coche que destrozó para sustituirlo. Además, en su garaje también tenía 2 Bugatti Veyron, 2 Lamborghini y un Gembala Mirage para pasar el rato hasta que llegara su nuevo Pagani. Vaya pedazo de cap. 12 deportivos en un accidente. Con todos ustedes, el choque más caro de la historia. Y aquí la diferencia con los otros que hemos visto es que no es solamente un coche el que acaba destrozado, sino al menos 12 de golpe. Nunca mejor dicho. Esto ocurrió hace unos años en Japón, y en la lista de vehículos involucrados encontramos los Ferrari 355, 512, 360 y 430, pero también un Lamborghini Diablo, un Nissan GT-R, un Mercedes CL600 y, por desgracia, la peor pérdida de todas, un Toyota Prius. ¿Pero qué ocurrió para que se desencadenara semejante masacre? Según los testigos de la zona, el convoy de superdeportivos circulaba al doble de la velocidad permitida, y además digamos que los dueños no eran especialmente hábiles conduciendo, y después de unos cuantos sustos, uno de los Ferrari acabó perdiendo el control del todo y chocando contra una barrera. Y por supuesto, todos los de detrás se lo comieron en un accidente al estilo NASCAR. A los policías y servicios de la ciudad les costó más de 6 horas limpiar todo y volver a abrir el tráfico, mientras un agente declaraba que ese grupo de conductores se trataba de una reunión de narcisistas. Al final, muchos de los coches resultaron totalmente insalvables, y la cifra total de daños ascendió hasta casi $4 millones, convirtiendo a este evento en el accidente más costoso que se ha producido en la vía pública. Y eso ha sido todo. Contadme qué os ha parecido y qué accidente os ha sorprendido más. Y como siempre, un saludo a todo el mundo, que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente.